leyendas de aquí y allá. Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy nuevamente comenzamos con otro especial de la Santa Muerte, el cual es bastante pedido en este canal, además de que son varios capítulos consecutivos. Comenzamos con este primero, el cual se titula Las Damas de la Noche y la Santa Muerte. Capítulo 1. El velo de la obscuridad. En los suburbios de la Ciudad de México, en un barrio donde las luces de neón, el bullicio de los bares encubrían historias de tragedias y desesperación, se encontraba un lugar conocido como la Casa de las Amazonas. Desde afuera parecía solo otro bar de mala muerte, pero en su interior, para los hombres que lo frecuentaban, era mucho más que eso. Era un lugar donde podían escapar de la rutina, perderse en el brillo y las curvas de las chicas. Esas mismas chicas que trabajaban ahí. Aquellos hombres pagaban por falsas caricias y falsos besos. Muchos de esos hombres incluso se acababan casi su salario en ese sitio. Entre todas las chicas había 3 quienes destacaban mayormente por su belleza. Además, la atención masculina que recibían era bastante. Esas chicas eran Mónica, alias la Mona, Ivonne, conocida en aquel mundo como la Gata, y Jazmín, llamada la Jarocha. Eran las chicas más solicitadas, las que siempre tenían los mejores clientes. Claro está, los más adinerados y derrochadores. Esas 3 chicas siempre salían con los bolsillos llenos de propina. No había competencia entre ellas, solo una obscura y secreta complicidad. Ellas bien sabían que en ese ambiente era bastante complicado y tenían que permanecer unidas y sin envidias ni celos, pues ese era un ambiente donde los hombres iban y venían y solo las buscaban para saciar sus instintos primarios, satisfacer sus deseos carnales momentáneamente. En cierto punto, pasaban a ser objetos más que personas. Ellas bien sabían que su amistad era lo único que las podría mantener a salvo. Sabía que era lo único que podría mantenerlas a flote en ese trabajo. En ocasiones, podía tornarse bastante peligroso, pero no era solo su belleza lo único que les había traído el éxito, sino que había algo mucho más profundo y peligroso, al igual que tétrico. Las 3 compartían un secreto que las unía, un pacto silencioso. Desde ya hacía meses, habían comenzado a rezarle a una figura muy conocida en los rincones más oscuros y peligrosos de la ciudad. Esa entidad Era la Santa Muerte. Todo había comenzado cuando Mónica, quien siempre había creído en cosas sobrenaturales, milagrosas, santos, brujería, etc., ella propuso la idea. Era en una plática casual, una noche que habían terminado ya su jornada. Esa noche había estado fatal, pues no obtuvieron propinas ni servicios, solo gritos humillantes de borrachos insoportables e insolentes. Mónica, harta de la situación, comentó: «Dicen que la niña blanca cumple con todo lo que le pides: dinero, salud, protección. Miren, no estamos aquí ni por gusto ni elección.
Estamos aquí por la perra vida que nos tocó vivir y porque no tenemos de otra, pero sí podemos hacer que esto nos beneficie. ¿Por qué no intentarlo? Total, ¿qué perderíamos, chicas? En un inicio, Yvonne y Yasmín se mostraron escépticas, pues era algo en lo que no creían. Sí habían escuchado hablar de la Santa Muerte, evidentemente, pero era algo que simplemente creían que solo eran fantasías. Pero en ese momento juzgaron de loca a Mónica. Sin embargo, Mónica sí fue a realizar un juramento con la santa. Fue a un gran altar cercano a su casa. Pasaron los días y para esa chica que realizó el pacto, fue muy notorio lo radical que cambió la fortuna a su favor, pues comenzaba a recibir más clientes, mejores oportunidades al igual. Mucho más dinero. Yvonne y Yasmín lo notaron evidentemente. Ahí fue que cambiaron de opinión y le manifestaron el deseo de ellas también pactar y jurar con la niña blanca. Las tres chicas visitaron juntas un mercado famoso por sus objetos esotéricos. Compraron una estatua de la Santa Muerte. Era mediana, nada llamativa ni ostentosa. Estaba envuelta en un manto blanco con dorado y negro esa figura. Le colocaron un altar improvisado en el camerino del bar. Una vez que ya habían instalado el altar, le pedían favores todas las noches antes de salir a trabajar. Sus peticiones eran siempre las mismas, sobre todo más dinero, más poder sobre los hombres que las visitaban, protección en las noches más oscuras, y pronto los resultados se hicieron evidentes. Los clientes que antes solo las miraban de reojo, ahora se peleaban por su atención. Las chicas comenzaron a ganar más de lo que jamás habían soñado. El dinero fluía, las drogas y el alcohol también. Y pronto, lo que antes era una vida llena de dificultades, se convirtió en una especie de reinado dentro de ese lugar. Pero lo que no sabían, o quizás ignoraban deliberadamente, era que todo lo que la Santa Muerte concede, lo cobra más tarde que temprano. Capítulo 2. Promesas rotas. Las semanas pasaron y las chicas se acostumbraron a su nueva vida de lujos y excesos. Los clientes las adoraban. Las propinas no paraban de llegar y sentían que nada podía detenerlas. Pero con el tiempo comenzaron a olvidar sus promesas. Al principio siempre dejaban ofrendas en el pequeño altar: velas, flores, dulces, tequila. Era su forma de agradecer a la santa por todo lo que les había dado. Sin embargo, como suele ocurrir con quienes se ven favorecidos por el éxito, empezaron a descuidar los detalles. Las ofrendas se hicieron menos frecuentes, incluso casi nulas, y las súplicas fueron reemplazadas por risas. Al igual comentarios despectivos, como diciendo que ellas ya eran de clase alta y que les daría vergüenza que entrara algún cliente empresario importante de dinero y que viera ese altar de la Santa Muerte. ¿Para qué seguir haciendo esto?, decía Yvonne una noche mientras se miraba al espejo del camerino. Todo lo que tenemos es por nosotras, por nuestro trabajo y la chinga que nos acomodamos cada noche, no por esa estatua. Yasmín sintió riendo.
La santa ni siquiera ha hecho nada últimamente. Creo que ya no necesitamos seguir con eso. Incluso creo que nosotras mismas siempre nos engañamos y nos creímos ese cuento del milagro de la santa, solo por una mala racha en la que estábamos desesperadas. En ese momento, hasta al mismo diablo le hubiéramos pedido, pero evidentemente esas cosas no existen. Mónica, quien al principio había sido la más devota, estaba confundida, así que solo se quedaba callada, pero no defendía a la Santa Muerte. Tampoco increpó la resolución de las otras dos strippers, ya que ella aún sentía cierta gratitud, pero a su vez le importaba mucho el punto de vista de sus amigas. Esa misma noche, esas bailarinas exóticas decidieron dejar de ponerle ofrendas. El altar en el camerino quedó totalmente olvidado, cubierto con basura, polvo de cenizas de cigarro, latas vacías de cerveza. Las chicas siguieron con su vida, creyendo que lo peor ya había pasado, que habían escapado de cualquier deuda que pudieran haber contraído con la Santa Muerte. Pero en las sombras de ese lugar, conocida como la Casa de las Amazonas, algo comenzaría a cambiar. Capítulo 3. La primera advertencia. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a ocurrir cosas extrañas. Primero, fue Mónica quien notó que mientras manejaba hacia su casa, una noche después del trabajo, sintió que alguien la seguía. Cada vez que veía su retrovisor, no veía a nadie, pero la sensación de que algo la estaba acechando era persistente. Aceleró su vehículo, su corazón martillando en su pecho, pero no podía escapar de esa sensación de sentirse observada. Yvonne fue la siguiente. Un cliente, quien era bastante habitual de ella, era un narcotraficante que incluso le pretendía. Además solía gastar miles en una noche. Un día lo eliminaron. Así que ella dejó de tener ese ingreso. No solo eso, sino que, según otros clientes, había sido encontrado muerto en circunstancias bastante misteriosas. La noticia perturbó a Yvonne. Decidió ignorarla pensando que solo era una mala coincidencia. Jasmine, por su parte, comenzó a tener horribles pesadillas. En sus sueños veía a la Santa Muerte, pero ya no era la figura bondadosa ni protectora que antes veneraban. Ahora más bien parecía más grande, con un manto totalmente negro que cubría su rostro. Cada sueño, la Santa Muerte se veía más molesta y enojada, además de que su guadaña se acercaba a su cuello cada vez más. Las chicas intentaron continuar con sus vidas, pero el ambiente en el bar comenzó a cambiar. Las luces de neón parpadeaban sin razón aparente. Las miradas de los clientes parecían vacías. El aire en el camerino se volvía cada vez más pesado, casi irrespirable. Sin embargo, ninguna de ellas quería admitir lo que empezaba a ser evidente. Algo estaba mal. Un olor a podrido invadía el lugar. El dueño de ese sitio, de ese congal, creía que era una tubería rota. Capítulo 4. El castigo de la Santa Muerte. Una noche después de que el bar cerrara sus puertas, las tres chicas se quedaron solas en el camerino.
hablando entre risas sobre lo bueno que era la vida que llevaban. Estaban ebrias, tanto de alcohol como de éxito. Ninguna de ellas quería pensar en lo que había sucedido en las últimas semanas. De repente, las luces del camerino se apagaron, dejando la habitación en completa obscuridad. El silencio fue total. Se escuchaba la respiración acelerada de las tres, que ahora estaban completamente sobrias y asustadas. ¿Qué diablos fue eso?, susurró Jazmín, su voz temblando, pero nadie respondió a esa pregunta. Entonces, un olor a flores marchitas y tierra húmeda llenó el aire. Un olor que ninguna de ellas reconocía, pero que instintivamente sabían que no pertenecía a ese lugar. Fue Mónica quien vio primero el altar en la esquina del camerino. Las velas, que llevaban semanas apagadas, ahora ardían con una luz débil, y la estatua de la Santa Muerte parecía haber cambiado. Ya no era mediana o pequeña o simplemente decorativa. Ahora se veía grande, imponente, majestuosa. Sus ojos vacíos brillaban con una luz siniestra. De repente, una risa baja y áspera llenó la sala. No era una risa humana, sino algo que venía de lo profundo de la oscuridad. Las chicas se levantaron rápidamente al escuchar eso, pero antes de que pudieran hacer algo, la puerta del camerino se cerró de golpe, bloqueándolas adentro. ¡No! ¡No, por favor, ayuda!, gritaba Yvonne golpeando la puerta. ¡Déjenos salir, por favor! Pero esos gritos eran inútiles. Las sombras en la habitación comenzaban a moverse rodeándolas lentamente. Sentían que el aire se volvía más frío. El suelo bajo sus pies vibraba ligeramente, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. La risa se detuvo y en su lugar, una voz susurrante llenó el silencio. Era una voz áspera, pero llena de autoridad. Me pidieron, me rogaron, ahora me niegan. Y no solo me niegan, se avergüenzan, malagradecidas hipócritas. Mónica, llorando, cayó de rodillas frente al altar. Perdónanos, perdónanos. Cumpliremos nuestras promesas, Santita Muerte. Por favor, perdónanos. Pero la figura de la señora no se inmutó y respondía con una voz autoritaria. Ya es muy tarde, decía la voz antes de que la sala se llenara con un estallido de luz blanca y cegadora. Lo último que las chicas sintieron fue un frío insoportable, como si sus almas estuvieran siendo arrancadas de su cuerpo. Capítulo 5. El silencio de la noche. A la mañana siguiente, en ese tuburio conocido como la Casa de las Amazonas, encontraron a Yvonne y Jazmín totalmente secas, casi momificadas, con una expresión de horror en el rostro. La única sobreviviente fue Mónica, pero algo había pasado con ella, algo que era casi como morir, pues Mónica siempre se ufanaba de su gran belleza, pero después de ese escarmiento de la Santa Muerte, todo había cambiado. Su cabello se blanqueó totalmente y quedó áspero. Su piel se arrugó como si hubieran pasado 50 años en solo un día. Sus ojos se llenaron de cataratas. Su cuerpo marchito en su máximo esplendor. Todo el cuerpo le dolía. Le aterraba mirarse en el espejo.
La Santa Muerte le perdonó la vida, pero dejándole un terrible castigo. Mónica, evidentemente, no podría seguir trabajando como mujer de la vida galante, así que solo salía. Se ponía a pedir limosnas a los transeúntes quienes pasaban por ahí. Ese sitio conocido como la Casa de las Amazonas, después de que se reportaron los 2 cadáveres marchitos de las jóvenes, se clausuró totalmente. Mónica llegó a contar su relato a varios transeúntes, pero claro, todos pensaban que solo era un delirio de esa pobre mujer. Aunque también se cuenta que una compañera, quien también era dama de servicio en aquel congal, sí la reconoció a pesar del gran cambio decadente de Mónica, y que gracias a eso sirvió como advertencia para todas las chicas de ese ambiente en no tomar a la ligera un pacto con la señora, pues la Santa Muerte detesta la traición.